Hola, ¿cómo están? Les saluda Marlene Fernández. En esta ocasión vamos a hablar sobre la redacción de citas directas e indirectas. ¿Cómo redactar las citas? En primer lugar, debemos seguir las pautas de redacción considerando si son citas directas o indirectas. Vamos a empezar trabajando cada uno. Redacción de las citas directas. Las citas directas proceden de las fichas textuales que nosotros previamente hemos elaborado, por eso señalamos aquí, es una transcripción literal, va entre comillas, la referencia abreviada va después de la cita entre paréntesis y acorde con el sistema de referencias. Normalmente va el apellido, el año y la página que se ha considerado para la cita. Si esta cita tiene más de 3 líneas, hay que escribirla en un párrafo aparte. Dentro de la redacción de la cita directa vamos a crear un párrafo antecedente y un párrafo consecuente. El párrafo antecedente tiene como finalidad anticipar, presentar, resaltar la importancia que tiene esa cita dentro del trabajo de investigación. Luego de generar ese antecedente debemos escribir una oración que permita vincular o conectar con la cita. Recordemos que el texto debe estar cohesionado, nos apoyamos en los conectores o en las oraciones conectivas o bisagras para poder conectar las ideas entre uno y otro párrafo. Luego del antecedente insertamos la cita directa, luego vendrá el consecuente. El consecuente es otro párrafo que acompaña a la cita directa y muestra un análisis crítico de ella. Puede ser una opinión crítica, un comentario acerca de ese contenido. De igual manera, hay que incluir al inicio un conector o frase que permita vincular, ¿no? Porque de acuerdo con lo anterior, ¿no? Puede ser entonces, en ese sentido, o de acuerdo con los autores. Hay distintas maneras de poder crear, ¿no? Estamos dando algunos ejemplos. Vamos a ver cómo está aquí la cita directa. Notamos aquí que esta cita directa es extensa, ¿no? Como viene en el recuadro, la cita directa tiene más de 3 líneas, por eso va en párrafo aparte, ¿no? Tiene 8 líneas. Tenemos allí el antecedente, ¿sí? Tenemos el antecedente, empieza, por ejemplo, de tal manera, teniendo en cuenta y toda esa explicación. Y en la última oración dice, para profundizar en el tema es necesario conocer qué son habilidades. Esa es la oración bisagra o la oración conectiva que permite vincular al antecedente con la cita directa. Notamos la cita directa, miren, se ha puesto un SIC ahí porque este verbo debería ser son, ¿no? Como que no tiene sentido, ¿no? Bien, dice las habilidades sociales debería ser son un conjunto. Como es un error de la fuente, hay que señalarlo allí. Luego tenemos la referencia, ¿no? Y el punto. En un siguiente párrafo vamos a escribir el consecuente, que no se copia por si acaso, ¿ya? Se va a crear. O sea, luego de haber leído el contenido de esa cita, tienes que crear un consecuente. Como te decía, puede ser un comentario o un análisis crítico de esa cita, ¿no? Por ejemplo, dice acá, conociendo qué son las habilidades sociales, podemos entender, y ahí sigue todo ese texto que nos va a remitir a un comentario o a una crítica de esa cita. Otro ejemplo, si la cita directa tiene menos o igual a 3 líneas, ¿no? Debe ir junto al antecedente, ¿no? Por eso decimos va junto al antecedente. Miren, está el antecedente, la cita empieza aquí, 1, 2, 3 líneas. Ah, se cumplen. Pues tenemos allí la oración que lo vincula también. Miremos acá. Dice, ¿no? Para este fin, como los mencionan Mejía, Paz y Quinteros en su investigación, va el año, va la cita, va la página. ¿Ve? Entonces va dentro del párrafo antecedente. Y después aparece el párrafo consecuente. Empezaron con una frase conectiva, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. Podrías empezarlo así también. Lo que no debes hacer es copiar el comentario. Más bien hay que crearlo. ¿Sí? Otro tipo de cita que tenemos es la cita indirecta. En este caso, la cita indirecta procede de las fichas de resumen. Has utilizado o has elaborado una ficha de resumen porque la información era extensa. En este caso ya es una información parafraseada, interpretada con tus propias palabras, pero como se basa en el mensaje del autor, de todos modos hay que incluir la referencia abreviada.
ya no va entre comillas, pero debemos remarcar algo, que la referencia abreviada tiene un tratamiento distinto. Va a llevar una llamada y una nota al pie. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la cita indirecta ya no va a ir entre paréntesis. Vas a observar cómo es que ahora se cita o se indica la referencia abreviada de este tipo de cita. No lleva antecedente tampoco, solamente lleva consecuente. Por eso la recomendación es que al iniciar la cita indirecta se coloque un conector, ¿no?, que permita integrar o relacionar con el párrafo anterior. El consecuente en este caso, igual que en la cita directa, tiene la función de recrear de manera crítica el contenido de la cita, ¿no? De esa manera comentar, una opinión crítica, un análisis crítico. Igual podemos conectarlo mediante una frase que te permita vincular con el texto anterior, ¿no? Cabe decir también que la cita directa ya no lleva sangría, como si lo llevaban, por ejemplo, la cita directa, ¿no? Podía apreciar ahí la sangría. En el caso de la cita indirecta ya no vamos a apreciar la sangría. Bueno, veamos aquí. Está aquí la cita indirecta. No lleva antecedente, como puedes ver. Está aquí la cita, está el párrafo consecuente y aquí aparece una llamada, ¿no? Dice llamada al pie. Vamos a ampliar la información para poder darnos cuenta qué es esa llamada a pie. Bueno, cuando se trata de una cita indirecta, la referencia ya no se coloca al costado, más bien se ubica el cursor aquí, donde ven la manito, y se hace una inserción de nota al pie, lo cual generará una llamada al pie de la página, ¿no? Como vemos aquí, se genera el número 1, le colocamos CFR, que significa confróntese, luego va la referencia, el autor, el año y la página. Esta es la llamada, ¿no?, la que hemos hecho, y esto último se denomina nota al pie. Esa es la forma correcta de hacer la cita indirecta en el sistema funcional, ¿no?, que en este caso estamos trabajando. ¿Ve? Entonces ya no, como puedes apreciar, el tratamiento de la referencia es distinto. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿y cómo voy a hacer esa nota al pie? Bueno, vamos a aprenderlo luego cuando mostremos el archivo. Y dentro de la introducción que estamos redactando ahora, pues, tenemos que redactar la definición, que para algunos es un dolor de cabeza, ¿no? O cómo redactar la contextualización, igual, es complicado, ¿qué hacer? Bueno, vamos a ver el ejemplo y a partir de allí vamos a redactar, vamos a ver cómo hacemos la redacción, ¿sí? Bien, mira, hasta el momento tenemos nosotros las fichas de definición. Una ficha, tenemos dos fichas de contextualización. En el mismo formato, nada más, vamos a cambiar, ¿sí? Quitamos, mira, bien sencillo es esto. Seleccionamos el texto, vamos al menú inicio, quitamos, salió, sabemos que es la definición, enter ahí, regresamos, punto, generamos aquí, como es una cita directa, está en comillas, tenemos que crear su antecedente y luego su consecuente. Vamos a generarlo allí. La sangría, como puedes apreciar, leemos el contenido y generamos un antecedente. El antecedente puede ser, por ejemplo, para resaltar la importancia que tienen las habilidades sociales, podría ser, por ejemplo, la relevancia del término, un contexto en el cual se refleje el por qué se debe conocer las habilidades sociales. En fin, luego una oración que te permita conectar con la cita, ¿no? Estamos haciendo así nada más. Luego revisamos el texto, lo analizamos, vemos qué nos dice el autor, en este caso La Rosa, y creamos su consecuente. Podemos apoyarnos en un conector, creamos, ¿no? La recomendación en este caso es que la cantidad de líneas que se utilice para la cita, por ejemplo, aquí hay 8, también debe ser proporcionalmente así, ¿no? El antecedente sus 8 líneas, el consecuente también. Bien, en el caso de la contextualización, que es la otra parte que vamos a ver, ¿no? La contextualización tiene un tratamiento diferente. La contextualización en este caso, primero, requiere de un párrafo introductorio que permita presentar a esa contextualización acorde con lo que vas a abordar, en este caso en el contenido. Por ejemplo, aquí vamos a abordar acerca de la
interacción social, luego vamos a abordar sobre el bajo rendimiento por habilidades sociales. Entonces hacemos una lectura de las dos fichas y generamos, en este caso, un párrafo que permita presentar a estas dos fichas, ¿no? Ese es el párrafo introductorio, un párrafo breve, nada más, que no sea tan complicado, que te permita avanzar, ¿no?, de manera rápida el texto, ¿sí? Luego, como vemos que es una cita directa, le vamos a crear el párrafo antecedente. ¿Por qué notamos aquí? Que hay 3 líneas. Entonces, ¿eso qué implica? A ver, unimos acá primero, es una cita directa, vamos al final, punto, y creamos su párrafo antecedente. No le vamos a poner el párrafo aparte, ¿por qué razón? Porque en este caso la cita tiene 3 líneas, nada más. Ponemos su punto, su oración que conecte con la idea, listo, generamos la oración que conecte la idea y listo. Y ya está la cita. Luego generamos su párrafo consecuente, eso me salió verde, le cambié de color nada más. Como estamos haciendo un ejercicio, cambiamos de color acá, le ponemos color negro, ya está. Y seguimos la redacción, ¿verdad? Seguimos ahí la redacción. Imaginemos que ya hemos terminado de crear todo el consecuente. Ahora viene la otra cita. Esta es una cita que ya no va entre comillas, es una cita indirecta. Entonces, ¿cómo era el tratamiento de la indirecta? Llevaba una llamada al pie y luego una nota al pie. Entonces, una vez que ya tenemos la cita de esta, le podemos agregar un conector, por ejemplo, por otro lado, así mismo, en fin. Luego nos ubicamos al final de la cita, vamos al menú referencias, insertar nota al pie. Y automáticamente el cursor se va a ubicar aquí abajo. Ponemos CFR punto, colocamos el apellido del autor, por ejemplo dice Paucar 2012, 2.22. Lo borramos de aquí. Y luego creamos el párrafo consecuente. Y listo, se terminó la redacción de mi documento. Le aplicamos el formato debido y nos debe quedar, a ver así, vamos a verlo, nos debe quedar de esta manera, veamos. Así nos va a quedar finalmente, ¿no? El párrafo antecedente, ¿no?, de la definición, la oración que conecte con la cita, está a 1.5 interlineado, como puedes ver, está con su sangría, tiene las comillas, está el autor, luego viene el consecuente. Ahora vemos la contextualización. Aquí está, por ejemplo, el párrafo introductorio en el siguiente contexto. Vemos, ponemos un contexto simpático, interesante, que te permita vincular luego con las dos citas. Generamos el antecedente, la oración que conecte con la cita. Generamos allí, luego esto no va con página, porque es un sistema diferente. Aquí también no le hemos puesto así, acá le vamos a poner el año. A ver, 2014, perdón, 2 puntos. Ya no le estamos colocando el autor, ¿por qué razón? Porque el autor ya aparece mencionado arriba, solamente por eso. De repente no te va a pasar. ¿Listo? Ya está. Luego generamos el consecuente, insertamos la cita directa. Aquí aparece el número 2 porque ya arriba hemos llamado, ¿no? Cuando ustedes vayan insertando las citas directas, indirectas, vamos a ir ampliando los números. 2, 3, es correlativo. Y finalmente va el consecuente. Y listo. Hemos terminado la redacción de la introducción. Ya está en su párrafo, ¿no?, interlineado a 1.5, organizado. Entonces, como puedes ver, no es nada complicado hacer la redacción de la definición y la contextualización. Tienen un tratamiento especial, pero remarcando lo que son las citas directas con su antecedente y consecuente, y la cita indirecta solamente con su consecuente, agregando los conectores para que todo tenga sentido. En verdad te va a salir muy bien. Les deseo muchos éxitos en la redacción de la introducción de este trabajo que venimos haciendo, y ya viene la segunda parte que corresponde al cuerpo. Éxitos a todos. Gracias. Si te gustó el video, dale me gusta. Gracias.